Bueno, un cordial saludo a todos los ingenieros que visualizan este video. Procederé a hacer el primer literal de la prueba integradora, la cual pertenece a la materia de suministro eléctrico. Y el literal es: realizar los cálculos de potencia de todos los elementos eléctricos contenidos en la edificación, como lámparas, tomacorrientes, motores, escáneres, básculas electrónicas, etc. Bueno, como nos pide que hagamos el cálculo de las potencias, como podemos observar, estos son cada uno de los elementos que se encuentran en la edificación. Por ejemplo, contamos con 100 lámparas fluorescentes, 8 tomacorrientes de 110 voltios, una máquina de rayos X, 2 televisiones de 43 pulgadas, 12 señaléticas luminosas, 20 focos, 8 cámaras, 7 tomacorrientes de 220 voltios, 2 aires acondicionados, una báscula eléctrica, un motor 1, un motor 2, un motor 3 y un motor 4. Bueno, como ya observamos, ya sacamos todos los elementos para la edificación, los cuales van a ir dentro. Procedemos a sacar las potencias, como pueden observar aquí, potencias individuales. Una vez obtenidas las potencias individuales, procederemos a hacer la multiplicación por el número de aparatos. En este caso sería 100 lámparas fluorescentes. Estos 100 lo multiplicaríamos por 200 y esto nos da 20.000. Y así haremos las multiplicaciones para poder determinar la potencia en conjunto de las lámparas, de los tomacorrientes, de la televisión, y así lo procederemos a hacer de esta manera. Ya, una vez teniendo los valores ya calculados, tanto de la potencia unitaria como de la potencia total de cada uno de los elementos, procederemos a calcular la facturación mensual. La cual la procederemos a resolver en este momento. Una vez teniendo la potencia total que engloba a las 100 lámparas fluorescentes, procederemos a transformar de watts a kilowatts. Esto nos daría 20. Lo multiplicaríamos por las horas de trabajo de las lámparas fluorescentes. Esto nos daría un valor de 480, que sería el valor de las lámparas fluorescentes. Esto lo multiplicaríamos por 30 para sacar los kilowatts hora mes, y esto nos daría 14.000. Una vez teniendo este valor, procederá a realizar el mismo cálculo con cada uno de los elementos que van en la edificación. Una vez sacado todos los valores, como pueden ver aquí, procederemos a hacer una suma general que vendría a ser 81.007.2. Esto sería los kilowatts hora mes totales. Ya. Una regla muy importante es que cuando pasa de los 130 kilowatts, la tarifa dignidad o el subsidio dignidad, que es de 0.04, ya no regirá. Aquí regirá el valor normal, que es 0.09 centavos de dólar. Multiplicaremos 81.007.2 por 0.09 centavos de dólar. Y sabiendo que 81.007.2 supera a 130 watts, todos los valores en kilowatts hora mes se procederán a multiplicar por 0.09 centavos de dólar para poder sacar así un costo mensual individual de cada uno de los elementos, como pueden observar aquí. Una vez teniendo los valores, procederemos a sumarlos todos y a sumarlo por 1.414, que sería el valor que nos cobra la empresa de distribución a cada uno, y esto daría un valor de 7.292.062 dólares. Esto sería la facturación mensual que hace el aeropuerto en sí, de las bandas transportadoras y de todos los elementos que hay en la edificación. Ingenieros, muy buenas noches con todos. Les mando un saludo cordial a todos ustedes que están visualizando este video. A continuación voy a pasar a resolver uno de los ejercicios que están posteados en nuestro examen integrador de cuarto electromecánica, que dice así: calcular las potencias totales activas, reactivas, aparentes y corregir el factor de potencia. Muy bien. En este lado de la pizarra tenemos todos los elementos que constan dentro de nuestra edificación. Por este lado tenemos el consumo en watts individual de cada uno de ellos. Como podemos ver, una de nuestras lámparas fluorescentes consumen alrededor de 200 watts. Ya, muy bien.
Para hacer un cálculo total de las lámparas, de las 100 lámparas fluorescentes, vamos a hacer una pequeña multiplicación que consta nada más que multiplicar el valor de potencia en watts de cada una de ellas por la cantidad de lámparas que tenemos. En este caso son 100 lámparas. Entonces realizamos una pequeña multiplicación. Como resultado obtenemos que el consumo total de las 100 lámparas fluorescentes es de 20.000 watts. Aquí nuestro valor expresado en kilowatts no son más que 20 kilowatts. Muy bien, nuestro factor de potencia. Para encontrar el factor de potencia vamos a usar una pequeña fórmula que nos dice el factor de potencia es igual a kilowatt sobre kilovatios. Muy bien, ¿kilovatios de dónde sacamos? Bueno, vamos a calcular los kilovatios con una pequeña fórmula que nos dice que los kilovatios es igual a kilowatt sobre 0.8. Me van a preguntar qué es 0.8. 0.8 es una medida estándar que nos da la fórmula para poder encontrar nuestros kVA. Muy bien, realizando la multiplicación de esto, perdón, la división, vamos a hallar nuestro factor de potencia, que realmente en cálculo matemático, con calculadora en mano, nos dimos cuenta de que realmente el factor de potencia ideal para todos es 0.8, ya que se realizaron los cálculos de todos y cada uno progresivamente y nos salió el 0.8. Ya, muy bien. La fórmula nos pide calcular nuestra potencia reactiva. Para calcular nuestra potencia reactiva tenemos la pequeña fórmula aquí que nos dice que potencia reactiva es igual a la tangente del ángulo por nuestra potencia activa. Para sacar nuestro ángulo vamos a utilizar esta pequeña fórmula que nos dice factor de potencia es igual al coseno de nuestro ángulo. Muy bien, como ya tenemos nuestro factor de potencia para nuestras lámparas fluorescentes que es 0.8, vamos a hacer un pequeño reemplazo donde nuestro ángulo es igual al coseno a la menos 1 de nuestro factor de potencia. En este caso aquí deberíamos reemplazar el 0.8 y vamos a obtener como resultado nuestra potencia reactiva de 15.005 volt ampere resistencia. Y para calcular nuestra nuestra potencia aparente, vamos a usar esta fórmula que nos dice que potencia aparente es igual a la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, todo esto dentro de una raíz. Muy bien, nuestras potencias activas sumadas totales nos da un total de 120.810 watts. Esto en kilowatt no es más que 120.81 kilowatts. Nuestras potencias reactivas totales es de 92.130 y nuestra potencia aparente totales es de 92.130 y nuestra potencia aparente total no es más que 151.012.5. Y bueno, esto es todo lo que nos pide calcular el ejercicio número 2 de la materia de electricidad. Muchísimas gracias. Saludos ingenieros que observan el video del segundo parcial de la carrera de electromecánica del paralelo A. Soy Alexander Paz y a continuación voy a explicar el esquema en cuanto al control de accionamiento eléctrico. El punto 3 indica: diseña el sistema de control para el arranque y frenado de la cinta transportadora principal y las tres secundarias. Las condiciones de la carga de la cinta principal no permiten un arranque directo. La cinta que transporta los paquetes de 20 kilogramos no puede frenar por inercia. Utilice lámparas para señalizar la apertura del relé térmico. El relé térmico de la cinta transportadora principal detiene a todos los motores. El resto de los térmicos solo detienen a su motor asociado. En cuanto a esto, tenemos la simulación en el programa CADESIMUL. Nosotros, al momento de simular, tenemos un disyuntor principal y tenemos los 4 motores. El motor principal que va a soportar los 50 kilogramos. A continuación tenemos los 3 motores secundarios. Debido a que el motor principal no debe detenerse abruptamente, tiene un sistema de freno por corriente continua, para lo cual tenemos este filtro de diodos para convertir la alterna a continua. Tenemos en este caso los arrancadores electrónicos, que son arrancadores que van a hacer el arranque suave para evitar el sobretensionamiento de las bandas. Entonces, a continuación
tenemos el sistema de protección y la parte de la parte electrónica. Nosotros, al momento de accionar, todos los motores van a accionarse al mismo tiempo, están programados para arrancar en 10 segundos que se activen. En este momento empieza a hacer su rampa extendida o su tiempo de espera y va aumentando en un porcentaje hasta alcanzar el voltaje deseado, que son de 480 voltios, que es nuestra conexión trifásica de los motores. Como podemos ver, cada relé térmico tiene su indicador. Tenemos dos botones de arranque o que está encendido. Tenemos como expliqué, cada relé térmico tiene su indicador, y como indica el tema, que el relé principal, el relé térmico del motor principal, apaga a todo el sistema, y por eso está conectado después de la parada de emergencia. Este es el relé térmico, parada de emergencia, y desde aquí empieza la conexión para los otros relés. En cambio, como esto queda alimentado, es independiente cada relé térmico si es que llegara a fallar. Al momento han alcanzado su velocidad. En este momento vamos a simular un fallo en el motor 2. Nos indica su luz piloto de color rojo, y simulamos uno en el motor 4 que también indica su luz piloto que está encendido. De esta manera nosotros comprobamos que estos motores son independientes. Entonces comenzamos otra vez el encendido, pero si hubiera un fallo en el relé térmico principal, indica el relé térmico principal, y los motores empiezan a desacelerar y abrirse después de unos segundos. El frenado no es de manera abrupta, entonces la parada es suave, el arranque es suave y la parada también. Damos un tiempo hasta que logren frenar por completo. Esta parte, como podemos ver, está ya desenergizada, ya no tiene energía para este lado. Una vez alcanzado, se abren los motores. Han desacelerado, no han frenado abruptamente, se ha cumplido con los parámetros que ha indicado el sistema, que los tres motores auxiliares tengan sus relés térmicos independientes para, en el caso de emergencia o de alguna falla, solo se detenga su motor, depende del relé, y el relé térmico del motor principal, él es el que va a detener a todo el circuito. O sea, en el caso de que se detenga el motor principal, se va a detener todos los tres motores restantes. Esto es en cuanto al esquema y simulación del circuito de control y accionamiento eléctrico. Gracias. A continuación, la ficha técnica de los equipos seleccionados. En este caso tenemos motores trifásicos de 4 polos, 1800 RPM. Para nuestro motor 1, para nuestro motor principal, que va a tener 15 HP, hemos escogido el motor de series ILE0142. Cumple con todos los requerimientos, tiene una potencia de 15 HP y 11.2 kilowatts.
Es también para 440 voltios y con una corriente de 20 amperios. Para nuestros motores secundarios número 2, 3 y 4 van a manejar 7.5 HP, para lo cual hemos seleccionado el motor de series ILE0142. Tenemos sombreado y este es para 7.5 HP, nos da 5.60 kilowatts y maneja 440 voltios, un amperaje de 11.70. Además tenemos en el sistema de protección el arrancador suave, el arrancador electrónico que nosotros seleccionamos para evitar la sobrecorriente al momento del arranque y el desgaste de las bandas y el daño también prematuro de nuestros motores. Tenemos para el motor de 15 HP el arrancador suave Siemens de series 3RW3038, y para los motores de 7.5 HP tenemos el W3027. Son Sirius de la marca Siemens. Además tenemos los interruptores automáticos. Tenemos el contactor para motores de 15 HP y de 7.5 HP. Este contactor es multifuncional, así que está dentro de los parámetros que nosotros necesitamos. En cuanto a los interruptores limitadores, tenemos en las series IC60H el A9F84320, el cual tranquilamente maneja un amperaje de 20 amperios. Tenemos el relé de sobrecarga electrónico que funciona a 220 voltios de corriente alterna y maneja desde entre 5 a 25 amperios, que nuestro motor de 15 HP va a manejar un amperaje de 20 amperios. Entonces está un poco sobredimensionado, ya que este 25 amperios es el producto que hay comercial y no hay de 20 amperios en esta marca Siemens. Hemos elegido la marca Siemens porque también es una marca muy comercial y hay muchos productos de repuesto y asesoría técnica. Hemos elegido también la luz piloto de color rojo para la parada de motor, la luz piloto de color verde para el encendido del motor. De igual manera han sido seleccionados de la marca Siemens por cumplir todos los requerimientos que nosotros necesitamos, ya sea en voltaje, en temperatura ambiental y de trabajo. El pulsador de color verde lo hemos elegido para el encendido del motor, también marca Siemens. Y por último el pulsador de color rojo para el apagado de emergencia y para la parada de motor. Estos productos están contemplados en cuanto a temperatura ambiental, temperatura de trabajo, en voltajes que necesitamos y los voltajes requeridos para trabajar. Por último, en el informe tenemos el circuito de mando y control, donde que se aprecia mediante las imágenes la parte en que están activados todos los motores, como pide literal que la parada de los tres motores sean independientes y el principal apague a todos los motores, como se ve en este caso designado por la luz piloto de color rojo. El motor principal está activado su relé térmico y para todos los motores. En cambio, los motores secundarios están parados al azar. Como se puede ver, el motor número, en este caso el motor número 3, aún sigue encendido a pesar de que el 2 y el 4 están parados. Eso es en cuestión a la selección de equipos de protección para el circuito eléctrico de nuestra banda transportadora. Gracias. Estimados ingenieros, tengan ustedes muy buenas noches.
Mi nombre es Jairo Plaza, de cuarto de electromecánica A. En este caso vengo a resolver parte de los planteamientos del problema para el examen integrador del segundo parcial. Entonces necesitamos realizar la selección de motores para una banda transportadora, la misma que va a movilizar 50 maletas. Entonces nosotros tenemos en una longitud de 100 metros que va a movilizar la banda. Tenemos el peso de cada una de las maletas de 23 kilogramos. La cantidad de maletas van a ser 50 unidades y necesitamos que el recorrido sea en 15 minutos. Para lo cual nosotros vamos a hacer una división de 50 maletas en 15 minutos. ¿Qué recorrido nos va a dar? Entonces nosotros vamos a hacer que después de hacer la multiplicación, la división, vemos que tenemos 3.33 maletas por minuto. Entonces, para tener una referencia en 5 metros, ¿cuánto tendríamos? Hacemos la multiplicación y vamos a tener que tenemos 16.66 maletas por minuto. A esto le vamos a sumar el 30% de eficiencia. Entonces, esto nos va a dar un valor de 21.65 metros sobre minutos. Esto para fines de cálculo, para poder hacer las simplificaciones en las resoluciones más adelante, lo tenemos que llevar a pies. Entonces hacemos nada más una transformación de metros, vamos a llevar a pies. Entonces nos va a dar esta cantidad aquí, que esta va a ser la velocidad requerida que nosotros vamos a necesitar en la banda al momento de transportar las maletas. Bien, ingenieros, buenas noches. Siguiendo la resolución del planteamiento para el examen integrador del segundo parcial, pues ya hemos buscado el cálculo, hemos hecho ya el cálculo de motor para ver cuál es la potencia que requerimos. También hemos hecho ya el cálculo del eje. Ahora vamos a justificar la parte de por medio de qué vamos a transmitir la fuerza de esos motores a la banda transportadora. Entonces nosotros ya tenemos los 15 HP, tenemos 1500 revoluciones que tenemos en el piñón o en la conductora, y en el engranaje conducido vamos a necesitar de 400.38 RPM. Entonces hemos designado que tenemos 18 dientes. Entonces ya empezamos nosotros con la velocidad requerida que antes ya calculamos, que nos va a dar una velocidad requerida de 71.03. Esto, por ser una velocidad lineal, vamos a pasar a una velocidad angular por medio de la fórmula, y esto nos va a dar que 407 RPM. Entonces, para hacer la selección, en la mayoría de estos pasos, todo ya está prácticamente tabulado. Lo único que tenemos que ir es comparando los datos e ir ubicando en la tabla los valores que nos dan. En este caso, los 15 HP y las 1500 RPM, y nos va a dar el número de cadena o el largo de la cadena. Para el segundo paso vamos a buscar los dientes de la rueda. ¿Cuántos dientes vamos a necesitar para la siguiente rueda, para la conducida? Entonces aplicamos la fórmula y de igual nos da un resultado de 66.32. Entonces, como no vamos a encontrar un engrane de esta característica, nosotros pasamos al inmediato superior, colocándole los 67 dientes, que es lo que vamos a necesitar. Bien, continuando con nuestro proceso, pues vamos a buscar el paso del diámetro de la rueda dentada. Ya tenemos la fórmula, pues esto de aquí es el tamaño de la cadena, que ya hicimos el cálculo anteriormente, y esto es una constante. Entonces nosotros vamos a hacer la división y vamos a tener un resultado de 0.75. Entonces vamos a buscar tanto para el diámetro 1 como para el diámetro 2. Entonces ya hacemos la parte matemática y nos va a dar un resultado de 4.41 para el diámetro 1, para la conductora, y para la conducida pues nos va a dar un valor de 18.75. Bien, para la velocidad de la cadena, que es nuestro cuarto paso, pues tenemos ya los valores que tenemos acá. Entonces vamos a aplicar nada más que la fórmula, que BC es igual al diámetro 1 dividido para 2 y multiplicado por W1. Hacemos la parte matemática, pues, y nos va a dar un resultado en pies por minuto. Entonces, en este resultado aquí nosotros, para fines de cálculo,
pues tuvimos que hacer la transformación ya que se encontraba en pulgadas y lo necesitábamos en pies para que nos quede en FPM. Bien, como nuestro último punto en el cálculo de transmisión por cadena, tenemos las distancias entre centros. Entonces nosotros vamos a buscar, estos son constantes 30 y 50, y vamos a buscar los valores que ya hemos calculado, que era P, entonces por 0.75 en cada uno de ellos. Entonces, como son valores ideales, nosotros vamos a hacer una sumatoria entre los dos, porque son puntos entre centros. Entonces vamos a hacer una sumatoria entre ellos y vamos a dividir para 2 para sacar un valor medio. Entonces, ya al hacer el cálculo, aplicamos la fórmula de los eslabones y nos va a dar el cálculo en sí con estos resultados de aquí, 124.2 eslabones en la cadena. Pero como no hay comercialmente esa cadena, pues vamos a buscar una L real que nos va a dar los 125 eslabones. De esta manera, como nosotros podemos justificar y vimos la manera más eficiente en transmisión por cadena, por su poco mantenimiento. El mantenimiento es a largo plazo, mientras que tal vez si elegimos poleas, pues por el desgaste que sufren las mismas, va a ser un mantenimiento bastante pronto. Entonces la vida útil de las cadenas como tal es mucho más duradera, y es por eso que justificamos de esta manera pues que para el transporte de las bandas, las maletas serán mucho mejor, va a ser más eficiente el sistema por cadenas. Muchas gracias por su atención.